igual. Nada más que los temas van avanzando. Yo mañana sí voy a estar, a pesar de que hay mesas de examen, sí voy a estar en consulta. Y no hay toda esta mañana porque es la mesa de examen de esta semana. Pero nosotros la otra semana no nos vemos porque es la semana cultural, igual. Pero sí estoy en consulta, o sea, si necesitas, No sé qué aprender. Teatro. Durante la semana cultural para dar Voy. Voy a grabar. bueno, y los jueves, consulta virtual, también si necesitan. Yo espero media hora, no entra nadie, pero media hora es. Creo que termino como dominado de cultura. Tampoco, ese que Vamos a ver quiero que recordemos un poquito lo que hemos visto en la presencial acerca de los conceptos del marxismo al que se opone William. ¿Por qué quiero que recordemos este esquema? Porque cuando hacemos ahora la hegemonía digamos, ¿cuál es el esquema de Gramsci? ¿Cuál es la postura de William? Entonces, ¿se acuerdan del marxismo ortodoxo? ¿Cómo avanzaba la historia para el marxismo ortodoxo? ¿A través de qué? De la lucha de clases se va a partir de una revolución y pasamos de un modo de producción a otro modo de producción. ¿Se acuerdan más o menos de esto? Perdón. Pongo acá. Los modos de producción son esclavista, feudalismo, capitalismo y socialismo. Entonces, ¿qué es lo que decía Marx? Que en la base social, en toda sociedad, hay una estructura o base económica y una superestructura. La superestructura ahí es donde ubicaba el marxismo ortodoxo en cada cultura. Está subordinada a lo económico.
cuando cambia un modo de producción, decía el marxismo clásico, entonces cambia la cultura. A esto se oponía, hemos dicho, Gramsci. ¿Qué es lo que decía Gramsci? Y en esa línea, ¿qué es lo que decía Williams? A ver, ¿se acuerdan algo? ¿Qué dice Gramsci? Porque tenemos que ver hegemonías. Hay que tener en cuenta cómo es esta estructura. ¿Qué es lo que decía Williams? Que no puede estar subordinada la cultura a la estructura económica. Entonces, para Williams, vamos a poner acá para Williams, estructura y superestructura, ¿qué pasaba? Es una ida y vuelta, o sea, las dos están implicadas. Para que haya revoluciones tiene que haber también un cambio en la conciencia de clase, tiene que haber cambio en la cultura para que también cambie el modo de producción. Entonces, en esa línea, ¿se acuerdan cuál es la definición de cultura de Williams? Campo de interlocución. No, ese es Grimson. Para Grimson es un campo de interlocución. Para Williams, ustedes para acordarse del concepto de cultura, que esto es importante, tienen que acordarse de las culturas. ¿A qué se opone Williams? Hace tres culturas. Y así define su concepto de cultura. Menciona el materialismo cultural. Claro, él es materialista cultural, pero se opone en primer lugar a esto, a el marxismo ortodoxo. Entonces, él es materialista, es marxista, sí, pero se opone en primer lugar, entonces, se opone al marxismo ortodoxo. O sea, se opone a subordinar la cultura a la estructura o base económica. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ¿por qué se opone? Porque él, eso tiene que explicar ustedes, cada cosa es por qué. ¿Por qué se opone? Porque no puede ser para que haya una revolución también tiene que haber cambios culturales. No puede ser que se den los cambios económicos y recién se den cambios en la cultura. Eso me tiene que explicar. ¿Qué otra teoría cultural que define la cultura se opone? Esto tiene que estar re claro. Se opone del elitismo. Se opone al elitismo. Sí. ¿El control del... No, no, casi solo quiero apagar. Se opone al elitismo. ¿Por qué? ¿Qué decían las teorías elitistas? Que son las teorías que hablan de la cultura del siglo XVIII, hemos visto en esa clase. ¿Quiénes son cultos? La cultura de la cultura culta. La cultura culta, la cultura alta, los que tienen privilegio. Entonces, William dice, no, eso no es así. O sea, hay diferencias y todo es cultura, todas las prácticas son culturales. O sea, no podemos decir que solamente lo que hace la cultura alta es cultura. Por eso se opone a la teoría elitista. Y por último se opone, hemos dicho, ¿a qué otra cosa? A la idea de cultura como progreso y a la idea de cultura como progreso lineal. Es decir,
a esto, digamos, a que cada vez que avance la tecnología no significa que progresamos. ¿Por qué? Porque también podemos caer en barbarie. Por ejemplo, avanzamos tecnológicamente, nos desembocamos en 2 guerras mundiales, por ejemplo. Entonces la misma tecnología también nos puede llevar a guerras. Entonces él se opone a ese progreso lineal, ¿no? Que hay una linealidad de que vamos a ser cada vez mejor. No hay eso. Entonces, ¿cómo define la cultura? Como algo complejo, es un concepto complejo, donde es no es la suma de todas las prácticas, pero sí son la significación que le damos a todas las prácticas. Ahí así. Gracias. Entonces, lo entienden a esto, ¿no? Él habla de que son todas las prácticas humanas son cultura, pero no son la suma de todas las prácticas, sino la significación que le damos a las prácticas. Porque William considera que lo que cambia, lo que es contingente, son los significados. Entonces está en esa línea de consideración de la cultura con relación a los semióticos, ¿no? A los sentidos, a los significados que cambian. Y en ese sentido dice que en toda cultura hay 3 elementos. ¿Cuáles son los elementos que hay en toda cultura? Exacto, lo residual, lo emergente y lo dominante. Entonces en toda cultura hay una tensión entre esos 3 elementos. Por eso no podemos hablar de la linealidad. Hay cosas del pasado que siguen vigentes en este presente, eso es lo residual. Hay prácticas nuevas que emergen cada día y por otro lado hay lo dominante, lo que está en hegemonía. Bueno, ese concepto de William lo tienen que tener clarísimo. Entonces vamos a ver ahora el esquema de Gramsci. ¿Cómo cambia Gramsci todo este esquema? Y para ya meternos en el concepto de hegemonía. A ver, el concepto de hegemonía, no sé si han ido a la teórica. No lo podéis ver. El concepto de hegemonía deriva de otro concepto, eso lo tienen en la teoría, deriva de hegemonero o Gestalt, ¿qué significa en primer lugar? Que significa guiar, dominar, conducir. En ese sentido, podemos decir que ese concepto viene desde la antigüedad. Los griegos usaban ese concepto de hegemonía. Pero, no se distinguía muy claramente con el concepto de dominación en la antigüedad, ¿no? Porque hablaban de la hegemonía como coerción de alguna manera. Pero recién podemos decir que con Maquiavelo, en el Renacimiento, ¿en qué siglo está Maquiavelo? El pensamiento filosófico deben ver algo. Siglo XVI. En el siglo XVI. Entonces Maquiavelo, ¿qué es lo que dice Maquiavelo? Con la teoría esta del príncipe, ¿no es cierto? El príncipe es el que, ahí está señalando el concepto de hegemonía. El príncipe tiene que seducir a las masas para dominarlas. Entonces, de alguna manera, con Maquiavelo ya se empieza a hablar de este concepto de la hegemonía. Y que lo van a tomar después del marxismo, sobre todo
Lenin, vamos a ver esto. Es decir, el concepto de hegemonía estuvo ligado a dos terminologías. Por un lado, se equipara muchas veces con dominio. Se equipara con dominio. ¿Qué significa esto? Que se equipara con este carácter coactivo que tiene el poder. ¿Por parte de quién? De los dominadores, a los subordinados o dominados. Entonces, en un primer momento se puede confundir o se equipara el concepto de hegemonía con dominio. Y por otro lado, se habla de hegemonía como dirección intelectual. Es decir, conducir a los subordinados a partir de una dirección intelectual. ¿Cuándo el concepto empieza a afianzarse? Cuando empieza a quebrarse esta teoría del marxismo ortodoxo. ¿En qué sentido? Que como decimos, para el marxismo ortodoxo se pasaba entonces de un modo de producción a partir de una revolución, se luchan las clases, por ejemplo acá en la clase, en el esclavismo, ¿qué clase había? Es la impresión de amo y esclavo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa acá? El esclavo le hace una revolución a los amos y toman el poder. Supuestamente así avanza la sociedad. En el feudalismo estamos en los señores feudales, ¿quiénes terminan con, claro, el señor y los vasallos? ¿Quiénes van a terminar con el feudalismo? La burguesía, una clase nueva que quiere tener los mismos poderes que tienen los nobles, en ese sentido. Entonces la burguesía hace una revolución y instala el capitalismo. ¿Quiénes supuestamente tienen que terminar con el poder de la burguesía? Los obreros, el proletariado. El proletariado tenía que hacer una revolución contra la burguesía, terminar con el capitalismo e instalar el socialismo. Esa era la idea que tenía el marxismo ortodoxo clásico. Pero ¿qué ha pasado? Eso no se dio en todos los lugares. Es un caso que tienen que tenerlo en cuenta. El caso ruso en 1905 y en 1917 tenemos la Revolución Rusa. En la Revolución Rusa no había una burguesía fuerte, no hizo la burguesía hemos pasado directamente de un sistema realista, o sea, hemos pasado del feudalismo al socialismo. ¿Qué ha pasado en Rusia? Eso hizo tambalear esta teoría. ¿Cómo puede ser que los proletariados, los proletarios, han logrado una revolución y han instalado el socialismo real o comunista? Empieza a resquebrajarse esta teoría del marxismo ortodoxo. No se dio una revolución como se dio en Francia, no se dieron esas revoluciones burguesas como se dieron en otros países. Entonces, dan por hecho que saben ustedes la revolución rusa, pero tienen que más o menos saber la historia de dónde sale el concepto de hegemonía. Para suturar esta falencia de la teoría del marxismo ortodoxo clásico, aparecen distintos pensadores que
se reúnen en el Congreso Internacional en 1920 y aparece el concepto de hegemonía. Acá, ¿qué va a decir? Que en Rusia lo que pasó fue que una clase obrera ha tomado la misión de otra clase porque no estaba preparada. Y es la clase que ha conducido la revolución. Es más o menos para que entiendan esto de dónde surge. Entonces, el primero que habla de esta teoría es Plejánov, y luego la que va a desarrollar. Perdón, ¿quién es? Plejánov. Él va a decir que en realidad lo que pasó en Rusia es que no, sí se va en la teoría marxista, pero fue una clase la que asumió la tarea de otra clase que no estaba preparada. O sea, todavía no había una burguesía, la burguesía era débil, entonces son los proletariados los que han tomado el poder. Gramsci escribe, después retoma estas teorías de Plejánov, escribe una teoría acerca de lo que es la hegemonía, también para explicar el momento en el que él estaba viviendo, y bueno, y ahí se empieza a desarrollar la teoría que llega hasta nuestros días acerca de la hegemonía. A ver, vamos a ver. No sé cómo hacer dictar, porque vamos a ver, no sé. Voy a modificar, vamos a ver la teoría de Gramsci. Él, por supuesto, que sigue concibiendo lo que es de que avanza la historia, es verdad que avanza, pero que de la manera así progresiva, pero la superestructura no está subordinada a la estructura. Y en vez de hablar de modo de producción, lo que va a hablar Gramsci, y es lo que sigue también William, es el bloque histórico. Entonces, la sociedad avanza a partir de los cambios del bloque histórico. O sea, que cuando hablamos de lo que antes veíamos modo de producción, feudalismo, capitalismo, esos son bloques históricos. Cada bloque histórico está compuesto también de una estructura o base económica y una superestructura. No, por favor. En esta, pero no, una no depende de la otra, sino que hay una reciprocidad entre estructura y superestructura. En ese sentido, la flecha sería así. Pero lo que dice Gramsci es que la superestructura es muy importante, porque acá hay dos ámbitos. Por un lado, la sociedad política, y por otro lado, la sociedad civil. ¿Qué pasa en la sociedad política? La sociedad política tiene que ver con lo militar, con lo jurídico, lo legal, con todos los elementos de dominación del poder, lo jurídico, lo legal. En cambio, en la sociedad civil
están todas las instituciones, empezando por la familia, la iglesia, los medios, los partidos políticos, los gremios, etc. En la sociedad civil, un papel importante y que están en distintas instituciones es el papel de los intelectuales. Los intelectuales van a ser importantes, dice Gramsci, para justificar el modo de producción o también influyen para que cambie ese modo de producción. O sea, los intelectuales van a estar, él lo pone acá, mediando entre estructura y superestructura, pero por supuesto que son parte de la sociedad civil. ¿Cómo puede ser cambiado un bloque histórico por otro bloque histórico? Un bloque histórico cambia por otro bloque histórico por la hegemonía. ¿Cuándo se da una articulación hegemónica? Siempre que hay una crisis, generalmente, dice él, se logra una, en vez de revolución, él habla de que hay una crisis orgánica. Siempre que hay una crisis orgánica, después surge un poder hegemónico, un nuevo modo de un nuevo bloque histórico. Es decir, las crisis orgánicas son las que erosionan el consenso. Más o menos para que lo entiendan así. Cada vez que hay una crisis orgánica se erosionan los consensos y bueno, se dan debates, discusiones de que por mayoría surge una nueva dirección. Entre los intelectuales, lo que dice Gramsci, están los intelectuales orgánicos y los intelectuales tradicionales. O sea que eso también. ¿Cuáles son los tradicionales? Los tradicionales son aquellos que se dicen a sí mismos que son independientes de lo político, que son objetivos, que trabajan para mostrar la verdad, la realidad. Podemos ubicar en los intelectuales tradicionales a los científicos, también podemos que ellos se basan en la ciencia, que son objetivos. Los periodistas también algunos se dicen que son objetivos y que son tradicionales y que ellos no están contaminados por el poder o por ninguna ideología. Y los orgánicos son los que trabajan para alguna institución particular, algún medio, podemos decir los periodistas, algún poder, que son los asesores, son intelectuales que intentan dirigir a la opinión pública y a las masas. ¿Qué es lo que dice Gramsci? Que critica en su época, que era 1920, critica a Croce, que era un intelectual de su época, que decía que él era tradicionalista, que él no era, que él era totalmente objetivo. Y lo que demuestra Gramsci es que
en realidad todas las personas son intelectuales y que Croce, en realidad, nadie se puede desligar, siempre está trabajando para alguien, aunque vos digas que sos objetivo y que tenés que tratar, bueno, que no te contaminas con el entorno. Entonces él lo critica a Croce en la época, diciendo que en realidad él dice que es objetivo y está trabajando sin darse cuenta para la clase de terratenientes. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque los intelectuales son los que justifican lo histórico o lo cuestionan, son los que dan la letra, pueden llegar a escribir para que se cambie de hegemonía. En ese sentido es valorable la teoría de Gramsci. Entonces, frente a todo eso, ¿qué es la hegemonía? Porque ahí lo tienen que definir. ¿Qué es la hegemonía entonces? Si es tan importante, ¿cómo la definiría? Es un dominio por consenso. Exacto, La imposición de la visión de una clase dominante sobre el resto, pero por consenso, no coerción. exacto, pero sí hay coerción. Coerción, sí. Hay coerción. O sea, lo que él dice es que una hegemonía es la dirección política, económica, podríamos decir, de una clase, la dominante logra universalizar su teoría, su manera de gobernar hacia los subordinados, hacia los dominados, haciéndoles creer que él los va a dominar, pero que también va a contemplar sus intereses. Una vez que se logra la hegemonía, lo que plantea Gramsci es que, tiene consenso para dominar, pero también hay un mínimo de coerción para que se mantenga esa hegemonía. O sea, pero hay un equilibrio entre consenso y coerción. Por eso es diferente al poder dominante. Es decir, ¿qué es lo que está demostrando ahí? Que si bien el consenso es mayoritario, no es, por eso tiene que haber un mínimo de coerción. Para mantener ese consenso y esa hegemonía tiene que haber un mínimo de coerción. Ahora, si hay mucha coerción, ya pasamos a otro sistema o otro, podríamos decir, otro bloque histórico que ya es un gobierno autoritario. Entonces, un grupo que es el que domina logra universalizar sus intereses, sus valores, su visión del mundo hacia lo que domina, porque de alguna manera los dominados sienten que van a ser contemplados sus intereses. ¿Entienden, no? Interrúmpame, entonces, en toda hegemonía hay un equilibrio entre coerción y consenso. La hegemonía es recreada constantemente, pero también la hegemonía, o sea, constantemente tiene que tratar de lograr un consenso mayoritario. O sea, la coerción tiene que tener un equilibrio, no puede ir con violencia hacia todo, porque si no puede perder la hegemonía. Entonces, en toda hegemonía no es un poder
fijo, sino que toda hegemonía tiene resistencias, tiene siempre la posibilidad de que haya una contrahegemonía. Por eso la hegemonía, el poder hegemónico se tiene que recrear constantemente. En ese marco, bueno, lo tenemos a William, que William también, o sea, apoya estas teorías de Gramsci. Y considerando lo que él dice de la cultura como el conjunto de las prácticas, también él considera que la cultura es algo complejo donde se dan siempre la disputa de sentidos, de significados, y en eso va a coincidir con Gramsci. ¿Alguna duda? Una de las teorías que esto veanlo bien porque corresponde supuestamente para que lo vean del material de la práctica, que es el texto de tal libro completo, el libro de Fernando Costo, que él va a decir, va a hablar de la actualidad, cómo funciona esta teoría de la hegemonía. Y en realidad lo que su teoría es que lo que hay en la actualidad es una hegemonía imposible. Entonces, esa es su teoría. Hay una hegemonía imposible. El libro, bueno, se ha instalado, digamos, en la vida pública intelectual. ¿Qué es lo que dice? Que siguiendo la línea de Gramsci, él dice que en la actualidad, en los gobiernos políticos y analiza de la Argentina, hay una hegemonía imposible con algunos momentos que hemos creído que se había conformado una hegemonía. Pero ¿por qué hay una hegemonía imposible? Porque hay una crisis que no se la puede eliminar, por lo menos en la Argentina. Entonces hay una irresolución de conflictos, hay una crisis que es permanente. Y lo que, en vez de tener hegemonía, lo que se ha producido es un empate hegemónico, en realidad. Cuando hemos creído que había hegemonía, dice, podría ser, les da el ejemplo del kirchnerismo, el menemismo, o cuando asume Macri. Son todos momentos donde hemos creído que hubo una hegemonía porque de alguna manera se resolvían algunos elementos de esa crisis que está en la base y que es orgánica, ¿no? Para que haya un cambio, un bloque histórico, tiene que haber una crisis orgánica en la base fundante. Pero ellos han tratado de resolver ciertas partes de ese equilibrio, de esa crisis, pero no han logrado terminar con la crisis fundante. Bueno, piensen en los gobiernos que siguieron, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso de un empate que hay, donde están los que llegan y no pueden por la hegemonía, o sea, llegan al poder y no pueden resolver la crisis, y los que dicen que pueden y no llegan al poder. Entonces, el país dice
dice Rosso, no se puede ser más neoliberal, porque no da tampoco ser del todo neoliberal, ni tampoco del todo populista, porque no, la relación de fuerza no lo permite. Entonces, en síntesis, es para él, la teoría de él es que lo que se da a la Argentina es una hegemonía imposible. Es interesante la teoría. A ver, el menemismo dice tuvo un intento de hegemonizar, pero no logró resolver problemas de base, y lo que le permitió volver al gobierno era la compatibilidad, un cierto equilibrio pero que no resolvía nada porque la crisis seguía. Lo que este autor cita, esta concepción, es un filósofo interesante en la actualidad, Jacques Rancière, que dice que la esencia de la política es perturbar consignas. Perturbar consignas y acciones que vuelve visible lo que no se veía. Entonces, en toda política, siguiendo la Rancière y dice Rosso, hay que distinguir una gran política de una pequeña política. En la gran política están las cuestiones vinculadas a cuál es la función que tiene el Estado, cuáles son, cómo se deben conservar las estructuras económicas, sociales. En cambio, la pequeña política son las cuestiones cotidianas, las cuestiones parciales. Lo que está en la estructura, o sea, son las cuestiones que a veces hacen tambalear esa gran política. Las cuestiones de la vida cotidiana. Y para que haya, hegemonía, es lo que sostiene es que se tiene que resolver esa crisis estructural y lograr una combinación virtuosa entre la cohesión y el consenso, porque también piensa que las diferencias no se pueden anular. Entonces, en la hegemonía tiene que haber cohesión, tiene que haber consenso, de imposible que sea el consenso total, sino que tiene que ser mayoritario, por lo tanto también opina como Gramsci que tiene que haber cohesión, pero un equilibrio entre apoyo y cohesión y compromiso. ¿Cuáles son los elementos entonces estructurantes que hay en toda hegemonía para todos? Por un lado hay una crisis de origen que es la que generalmente da lugar a que aparezca un poder. Por otro lado hay una reconfiguración de las relaciones de fuerza y por otro lado
internacional a favor. Entonces, para que se dé esa hegemonía para el uso, tiene que haber esos tres puntos. La crisis de origen, que tiene que ser fundante, que se tiene que tratar de resolver, una reconfiguración de fuerza, es decir, que haya ese consenso y esa cohesión, ese compromiso de querer terminar con la crisis, pero además tiene que tener un contexto internacional favorable, porque si no, tampoco va a ser posible que haya un hegemonía. Lo que él analiza, bueno, el menemismo, que sí tuvo un contexto favorable. ¿Cuál era la crisis que tuvo el menemismo para darle lugar a que aparezca esta hegemonía, entre comillas? La hiperinflación de Alfonsín, ¿no es cierto? Veníamos de la hiperinflación de Alfonsín para que venga después menos, ¿no? El costo, bueno, ¿qué es lo que se aplicó? Hubo un compromiso, sí hubo una reconfiguración de fuerzas que tenía aval internacional para que, para aplicar, digamos, una política neoliberal. Vinieron capitales del exterior. Bueno, o sea que de alguna manera logró un consenso, pero no logró resolver el problema. El kirchnerismo, ¿cuál es la crisis fundante? El 2001, la crisis del 2001, que le da la oportunidad de tornarse en el poder. Restauraron de alguna manera el Estado, pero no resolvieron. Después vino la crisis del 2008, el campo y todo el enfrentamiento patronales, la crisis internacional que se dio en el 2008, que ese contexto no favorece tampoco, y se va resquebrajando la hegemonía. Bueno, entonces lo que la conclusión en el análisis que hace él es que en realidad los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, de Macri, que viene después, y el gobierno, bueno, como el gobierno menemista, digamos, lo que ha pasado es que hubo un empate hegemónico. Han tenido un empate hegemónico. Que es básicamente, dice, son iguales. Así como Nixon decía que la cultura, ¿no es cierto?, la cultura política de los terroristas, los musulmanes, y la cultura política de Occidente, de Bush, tenían en la base lo mismo. Bueno, acá lo que muestra este autor es que la hegemonía es imposible, que todos tratan de resolver una crisis, que los que llegan no la resuelven y los que dicen que saben no llegan, y lo que se da generalmente son empates hegemónicos. La crisis entonces se torna crónica. En esta problemática de nuestro país son muy importantes, dicen, los intelectuales. Y los intelectuales están por detrás de los distintos grupos que quieren llegar al poder, que opinan, por supuesto, como Gramsci, que están intelectuales los que se dicen orgánicos y los que no, se dicen que no son, que no trabajan para nadie, pero que en realidad es como Gramsci, que, o sea, opina que sí, sin darte cuenta no podés eliminar tu propia ideología. Bueno, más o menos han entendido. O sea, si se les pregunta qué es la teoría de de Tosso, o por qué se habla de una hegemonía imposible, no tienen que contar con sus palabras, así.
Tienen ustedes. Vamos al otro tema. Ya puedo decir que concluyo la memoria. Yo les puedo poner preguntas si quieren de guía de lectura sobre sí, lo que sí tienen que tener muy claro son los conceptos. ¿Qué es el feminismo? Por eso yo les di el tema para que más o menos se ubiquen. Vamos a opinión pública. Acá vienen varios textos, algo que han visto en historia, entonces lo que es más fácil. También la profesora ha dejado un corto. No lo traigo para que lo vean, ustedes veanlo y traten de aplicar los conceptos estos. Yo les voy a dar preguntas para que analicen el corto, es fácil. Pero como dura media hora, necesito esa media hora para darle toda la estrategia. Veamos la opinión pública. Acá van a tener las tres teorías que es Habermas, Fourier y Laclau. Y también van a tener un texto de Mercedes Bunge. Último, no sé la fecha. Aranjo Estos dos hablan de la opinión pública digital. ¿Qué es el Mercedes? Clásicos de la opinión pública. Nadie sabe. Mercedes. A ver, ¿qué se acuerdan de la historia? ¿Cuándo surge la opinión pública para Habermas? ¿Se acuerdan que cuando vimos imprenta en historia, hemos visto que ahí surgía la opinión pública, la incipiente opinión pública con imprenta? Siglo XVI. Bueno, Habermas va a hablar, entonces, ¿qué clase surge en el siglo XVI? La burguesía. ¿Se acuerdan? Eso es historia. Habermas va a escribir un libro que es La historia y crítica de la opinión pública y la teoría de la acción comunicativa. Ahí va a decir que la opinión pública surge en qué siglo? En el siglo XVII. Entonces, la opinión pública surge en el siglo XVII, va a seguir en el siglo XVIII. Es una opinión pública que se caracteriza por qué. ¿Quiénes son los que se reúnen para lograr una voluntad común, un consenso? ¿Ah? Los intelectuales, pero ¿quiénes eran los intelectuales? Los burgueses. La burguesía hemos dicho que surge en el siglo XVI y son los que se van a reunir, ¿se acuerdan? Cuando vimos imprenta, se reunían en las asambleas, deliberaban. Entonces lo que va a decir Habermas es que en el siglo XVII esto ya está
bien establecido y se reúnen todas estas personas o ciudadanos que son racionales, que están con las ideas de la razón por detrás. Piensen ustedes, en el momento del iluminismo se creía que todo lo que hacía el hombre llevaba al progreso. Entonces, se reúnen y exponen sus razonamientos privados en ámbitos públicos, llegan a un consenso, y eso es importante para él, debate y llegan a un consenso. ¿Por qué es importante? Porque él cree que todos los ciudadanos que tenían ideas diferentes se ponían de acuerdo. O sea, después de deliberar, llegaban a ponerse de acuerdo y deliberaban en los asuntos del Estado, ¿no? Se oponían, por supuesto, a los intereses monárquicos de entonces y llegaban y se ponían de acuerdo. Entonces, ahí se establecía, dice él, una opinión pública que reflejaba el interés común, la voluntad de todos los ciudadanos y, a ver, qué elemento era importante para analizar el tema de la opinión pública, qué medio en ese momento. Esto también lo hemos visto en historia. La prensa. Entonces la prensa de entonces va a ser importante para que se vean las ideas estas de la opinión pública. Entonces la prensa funcionaba apoyando a los ciudadanos y defendiéndolos a los ciudadanos de los embates del Estado. Es decir, la prensa colaboraba en que se llegue a este consenso, se discutan los asuntos del Estado y que los individuos críticos, racionales, se vuelvan jueces del poder y logren no ser sometidos por este poder absoluto. Esta idea de Habermas, digamos, los autores que siguieron a él van a decir que son ideas utópicas que tenía Habermas, ¿no? En el sentido de que todo se logra, que todos nos ponemos de acuerdo y llegamos a un consenso, es algo que en la realidad no se sostiene. Habermas va a decir, bueno, en realidad esta opinión pública, que es la ideal, existió en el siglo XVII y XVIII, pero en el siglo XIX, ¿qué pasaba? Se corrompe esa opinión pública entonces acá por el consenso llegamos. Y acá se corrompe esta opinión pública porque aparecen los intereses particulares, sobre todo mercantiles, entonces bueno, ya no era posible llegar a ese consenso. Aparecen los partidos políticos que deliberan de temas totalmente diferentes y todos con intereses que está la economía por detrás, por lo tanto no se puede llegar a ese consenso que había en el siglo XVII. Él va a hablar de una refeudalización. Es decir, que es como que nos atrasamos, ¿no? Y que los medios en realidad ahora ya nos protegen a los ciudadanos, ya la prensa está al servicio de esos intereses particulares.
entonces que el ciudadano se encuentra desprotegido, porque lo que predomina es esta lógica mercantil. ¿Dónde ubica él la democracia? Para Habermas, la democracia está en esta época, o sea, acá se da la democracia, porque era posible el consenso, porque se elimina el conflicto. En cambio acá la democracia es imposible porque el conflicto no se elimina. Entonces, él cree en una democracia, no cree en la democracia por hegemonía. De ninguna manera el concepto de hegemonía está en Habermas. Bueno. Aparte, piensen ustedes en el siglo XIX, en lo que pasaba en el mundo, en los imperialismos que habían proliferado. ¿Qué dice después? Bourdieu. Para eso el siglo XIX se corrompe y sigue el siglo XX esta idea. Después viene Bourdieu, que se les puede pedir una comparación entre esos tres autores. ¿Qué va a decir Bourdieu? ¿Dónde está la opinión pública? Él no cree, como Habermas, de que es posible la deliberación, de que es posible llegar a un consenso. Él se opone a Habermas en ese sentido, pero se acerca a Habermas cuando Habermas habla de la segunda etapa. Porque para Bourdieu la opinión pública no existe. Lo que hay son intereses particulares, hay una apariencia de opinión pública, pero lo que hay son intereses particulares y él analiza las encuestas de opinión. Las encuestas de opinión son una falacia. Esto de que dicen el 60% de los ciudadanos opinan tal cosa, es toda una falacia, porque en realidad las preguntas de usted están condicionadas por intereses particulares, guiadas hacia lo que buscan las respuestas y no cree que exista un consenso, sino que lo que hay son intereses particulares, o sea, el resultado de las encuestas responde a los intereses de lo que hicieron las encuestas. Es decir, que para Bourdieu la visión acerca de la opinión pública es apocalíptica, no existe la opinión pública, es una impostura, dice él. Siempre detrás del concepto de opinión pública hay disputas de fuerzas. Es una construcción, la opinión pública es una construcción. Tienen el campo detrás, pueden haber medios, ideologías, intelectuales y al mismo tiempo las encuestas de opinión construyen agendas, dice él. Entonces, se opone a Habermas, pero sí no del todo, o sea, cree que Habermas tenía razón en la segunda etapa y que eso es lo que perdura. Vamos a la teoría de la acrópolis. Ustedes tienen una
dice ahí de la profesora Leján sobre la opinión pública en la teoría de la flor, que es ¿qué es lo que va a decir la flor? Que la opinión pública es un significante vacío. Se acerca a Habermas en el sentido de que él sí cree que hay una deliberación, que los ciudadanos sí se reúnen a deliberar, a discutir ideas. Se aleja de Habermas en el hecho de que Habermas dice que se logra un consenso total o no se logra nada, y él se aleja porque él dice que el consenso se logra, pero es un consenso mayoritario. Es un consenso que hegemónico. Es un consenso donde se tienen en cuenta los antagonismos. O sea, la palabra para Laszlo que es importante es el antagonismo y el conflicto. El antagonismo, o sea, las diferencias no se pueden eliminar y los conflictos tampoco, pero eso no quiere decir que no haya la posibilidad de que haya una democracia, que haya una articulación hegemónica. Es decir, eso no quiere decir que no se logre una opinión pública. Él lee a la opinión pública como un campo discursivo. Como un escenario de batalla cultural, donde luchan los distintos significados. Entonces, para Laszlo es muy importante el concepto de hegemonía, ¿no? Sí, la opinión pública es una construcción, sí. Tiene que ver con los significantes, sí. ¿Por qué un significante vacío? Esto yo lo expliqué, no sé si han hecho ustedes historia conmigo, le expliqué un poco la teoría de Laszlo, ¿no? Que él dice que se logra una opinión pública hegemónica luego de que se da una cadena de equivalencias. ¿Se acuerdan? No sé si han hecho conmigo. ¿Cómo se logra esto? Por ejemplo, dice Laszlo, supongamos que en una comunidad hay una persona que se queja porque no tiene un servicio de colectivo que lo lleve a la ciudad. Se queja hacia el Estado, se junta con otro individuo porque luchan por que haya colectivos para unir esa comunidad con la ciudad. Al mismo tiempo, el Estado no le da respuesta. Entonces, estos individuos, lo podemos llamar el reclamo A. Se juntan todos ellos que quieren que haya colectivos para llegar. Pero también resulta que el Estado no le responde, entonces hay otro grupo de individuos que quieren que el Estado les dé mejores servicios de la salud, que los hospitales no sirven, que hay falta de presupuesto. Pongamos que el reclamo B. El Estado no responde. Entonces, A y B son iguales, tienen reclamos
pero son iguales porque el Estado no les responde. Y así podemos seguir con una cadena de muchos reclamos. Estos son, dice la CRO, una cadena de equivalencia. Que puede sumarse cada vez más si el Estado que está en el poder, que es el que tiene la articulación hegemónica, no responde hacia esta cadena, la cadena se va a hacer cada vez más grande y uno de ellos puede asumir la representación de toda la cadena, de la suma de las demás. Supongamos que estos que querían que haya mejores condiciones de salud, dicen, bueno, yo voy a representar a toda la cadena y van a tratar de disputarle la hegemonía al poder. Pero ¿qué tiene que hacer B para poder representar a todos estos A, B, C, D? Tiene que despojarse de su interés particular para poder responder a todas las diferentes demandas que tiene esta cadena. Para despojarse de ese interés particular se tiene que tornar un significante vacío. Y llegar al poder. A ver, si pensamos en la articulación hegemónica de Milei, ¿cómo llega Milei al poder? ¿Cuál palabra? La libertad. Esa es la palabra, ese es por significante vacío, la libertad. La libertad, esta palabra, logra representar a la cadena de demandas que no se sentían satisfechos. Una vez que llega al poder, a la articulación hegemónica tiene que mantener ese poder. Pero para mantener ese poder, dice la CRO, hay que ceder. Si no cedes, se te puede armar otra cadena en contra. Entonces, esa es la teoría de la CRO, y de esa manera funciona también la opinión pública. La opinión pública a favor de algo tiene que ser un significante vacío para poder representar a una cantidad que son a su vez diferentes, porque todos estos son iguales en cuanto a la demanda, pero son también diferentes. Entonces hay una tensión, dice la CRO, entre las identidades, hay una tensión entre la igualdad y la diferencia. Y así funciona la opinión pública, como significante vacío. Entonces se aleja de Habermas, porque sí cree que se puede dar un consenso porque es mayoritario y hegemónico. Se acerca a Bourdieu, porque también cree que hay intereses por detrás, si no funciona. Y además, si todos fuéramos iguales, dice, no haría falta representación. ¿Por qué se acerca a Bourdieu? Porque, él cree que hay intereses particulares por detrás de todas las opiniones, pero sí se puede llegar a un acuerdo. Hay intereses particulares, pero él lo que piensa es que la diferencia no se puede eliminar, aunque nos pongamos de acuerdo. Es complejo, yo trato de explicar fácil. Vamos a Mercedes, más o menos le queda claro
terminamos. Mercedes Bunz, este es un texto que también lo tienen ustedes en su ficha de la organización, que habla de la opinión pública digital, que cuando surge Internet, cuando proliferan, digamos, no habla tanto de las redes sociales como sí lo habla otro autor, pero habla Mercedes Bunz acerca de Internet. Cuando aparece Internet cambia el sentido de la opinión pública, porque la opinión pública, ¿dónde se la buscaba generalmente? Por ejemplo, los políticos, ¿cómo se hacían los sondeos de opinión? A través de la prensa sobre todo, y también la boca de urna, por ejemplo, cuando se iban a hacer. Entonces, esa opinión pública ahora se acerca más a partir de Internet. Entonces, incluso han surgido partidos políticos que son, pone el caso de en Alemania que surgió un partido que es totalmente virtual y que ha tenido representación y ha tenido votos en Alemania, por ejemplo. Entonces, lo que tienen que entender de esto es saber cuáles son las características de esta opinión pública digital. Hay una mayor cercanía, una mayor inmediatez. Podemos, los políticos tienen a su disposición a través de Internet, dice Mercedes Bunz, las opiniones no necesitan recurrir a un intermediario como se hacía antes con medios tradicionales. Incluso se pueden poner para que los ciudadanos libremente vayan dejando su opinión. Y de este texto, porque ya la mayoría de todo lo que lo importante de esta autora es que habla de una opinión pública que está fragmentada en la actualidad, entonces ella habla de mini-masas. Los amigos de Facebook, los seguidores de Twitter,
pero al mismo tiempo no importa que sea relevante. Acá se empieza a separar lo público y lo relevante. Incluso hay cosas que se viralizan y que se consumen y se ven que y no son nada importantes, pero son masivamente públicas. Entonces eso es lo que da lugar a una fragmentación de la opinión pública también. Cualquier cosa puede ser oída o vista, pero no todo, dice, no todo puede ser realmente visto y oído por lo relevante. Es decir, que no todo lo que circula es creíble y confiable. Pero bueno, acá sí lo que rescata a esta autora es sacar el papel importante si viene a ser de los vuelve a los medios tradicionales, porque son los que más o menos, podemos decir entre comillas, saben lo que es, vuelven a unir lo público y lo relevante. Dicen esto, sí es relevante. Bueno, pero ¿qué es lo que dice el otro autor? Vamos al otro autor para terminar. Él analiza, Francisco, analiza las redes sociales. Y entonces, ¿cómo se da la opinión pública a través de las redes sociales?
digamos, reconfirma simpatías y no deja